Un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos y gracias por el espacio que nos brindan, ¿sí? Mi nombre es Bruno Becchi, yo soy gerente técnico avícola y hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre la salud hepática e intestinal. Todos sabemos que la proteína de origen animal es fundamental para alimentar al mundo y dentro de ellas, la de origen avícola es una de las más eficientes. Pero esta producción solo se logra gracias a los avances genéticos, de nutrición, de sanidad y manejo. Y todo ello es posible gracias a la eficacia y la eficiencia que tienen las aves en la conversión de alimentos. Pero ¿cómo se logra esto? Bueno, esto se logra gracias a varios procesos metabólicos en los cuales intervienen distintos órganos y a su vez gracias a la microbiota intestinal que poseen las aves, que también permite que sean procesos eficientes. Por esto que resulta fundamental mantener un microbioma equilibrado y a su vez mantener a los órganos que intervienen en estos procesos de extracción de energía saludables. Pero ¿cómo son estos procesos? ¿Qué es lo que sucede en todo ese proceso de extracción, digestión y absorción de nutrientes? Lo que tenemos es que, obviamente, primero los nutrientes ingresan como polímeros, los cuales tienen que ser degradados en monómeros para poder ser absorbidos por el intestino. En los procesos de digestión, ¿sí? En los procesos de degradación de esos polímeros, intervienen distintos órganos y distintas enzimas, ¿sí? Tenemos enzimas gástricas, enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas, enzimas intestinales, pero también son fundamentales el microbioma, el microambiente intestinal, ¿sí? Las bacterias intestinales también son fundamentales en la digestión y degradación de esos nutrientes para que luego puedan ser absorbidos por el intestino. Ahora, una vez que tenemos los monómeros, la absorción se da a través de la pared intestinal y el tipo de absorción va a variar según el tipo de nutriente del cual estamos dando. Así, por ejemplo, la glucosa tiene transportadores específicos que permiten la absorción a nivel de la pared intestinal. Los aminoácidos, algunos aminoácidos también tienen transportadores específicos y, por ejemplo, los lípidos, los ácidos grasos, atraviesan el intestino a través de difusión. Pero en todos esos procesos es fundamental mantener un epitelio intestinal íntegro, ¿sí? Ya que cualquier daño sobre el epitelio intestinal va a disminuir el porcentaje de absorción de nutrientes, ¿sí? Recordemos que el intestino posee vellosidades, lo cual le permite ampliar su superficie de absorción. Y cualquier daño que se genere sobre el intestino va a disminuir esa superficie de absorción y va a hacer que la tasa de absorción sea menor. Es por eso que es fundamental mantener una integridad intestinal. Pero además de la integridad intestinal, no nos podemos olvidar del hígado. El hígado cumple un rol fundamental en el organismo. Hay un montón de vías metabólicas que no pueden ser realizadas por otros órganos y que solamente las puede realizar el hígado y que son fundamentales para la vida. No solamente en lo que es el procesamiento de nutrientes, la absorción y la distribución de los mismos, sino también en la inmunidad, ¿sí? El hígado cumple un rol fundamental en la inmunidad. Para repasar algunas de las funciones hepáticas, una de ellas, y quizá una de las más importantes, es el mantenimiento de la glucemia. ¿Sí? Recordemos que el hígado es el único órgano que es capaz de liberar glucosa a la sangre, ¿sí? Entonces, a través de distintas vías metabólicas, puede sintetizar glucosa y liberarla a la sangre para que sea aprovechada por el resto de los tejidos. A su vez, el hígado es un órgano fundamental en el metabolismo de los lípidos, ya que capta los lípidos de la dieta, los procesa y los distribuye a través de las lipoproteínas al resto de los tejidos, ¿sí? Es un hígado que interviene en un montón de vías metabólicas de la síntesis de aminoácidos y de proteínas, ¿sí? El hígado posee la mayor cantidad de transaminasas, que son las enzimas que permiten obtener un aminoácido a partir de otro aminoácido, es decir, de realizar una transaminación. Entonces, en aves en las cuales el objetivo fundamental es sintetizar proteína muscular, el hígado cumple un rol indispensable. Pero no nos podemos olvidar de la función inmunológica del hígado, que muchas veces la dejamos de lado porque consideramos todas estas vías de nutrientes, consideramos obviamente los procesos de desintoxicación, los procesos de síntesis de vitaminas, pero muchas veces nos olvidamos del rol que tiene el hígado en la inmunidad,
ya que el hígado es el órgano encargado de sintetizar proteínas de fase aguda, ¿sí? Y varios actores del complemento. Entonces, el hígado, a través del sistema de complemento y las proteínas de fase aguda, tiene un rol fundamental en la respuesta inmune primaria, ¿sí? Entonces, es por eso que mantener un hígado sano nos permite tener una mejor respuesta frente a desafíos infectocontagiosos. Pero además de la necesidad de mantener un hígado sano, no podemos dejar de tener en cuenta algunas adaptaciones que tienen las aves con respecto a otros animales para poder sobrellevar para poder sobrellevar las distintas adaptaciones naturales a las cuales tuvieron que hacer frente. ¿Sí? Si nosotros comparamos el intestino de un ave con el intestino de otros animales, vamos a ver que comparativamente es un intestino corto. ¿Sí? Las aves, cuando las comparamos con un bovino, con un porcino, con un equino, tienen un hígado corto. ¿Sí? Y por ejemplo, sabemos que otros animales tienen otras adaptaciones en su tracto intestinal. Por ejemplo, los bovinos tienen tienen lo que son los distintos sacos estomacales, ¿sí? El rumen, el abomaso, el omaso, el hígado. El equino posee un ciego de un tamaño muy considerable para poder tener una mejor fermentación, ¿sí? Y en el caso de las aves, eso no es una excepción. ¿Sí? En el caso de las aves también tienen adaptaciones anatomofisiológicas para poder sobrellevar ese, ese largo relativamente corto que tienen el intestino. ¿Sí? Alguna de las adaptaciones es justamente poseer dos ciegos. ¿Sí? Las aves poseen dos ciegos, con lo cual tienen mayor capacidad fermentativa. Otra de las adaptaciones es que poseen movimientos antiperistálticos, lo cual le permite mantener un mayor tiempo el alimento en el intestino. Entonces, gracias a estas dos adaptaciones, ¿sí? Lo que son la presencia de dos ciegos y los movimientos antiperistálticos, puede tener una mayor eficiencia de digestión y absorción de nutrientes. Pero esa no es la única adaptación fisiológica que tienen las aves. Una de las adaptaciones que poseen las aves es que carecen de linfonódulos, si no tienen linfonódulos como si tienen otros animales. Para compensarlo, lo que desarrollaron ampliamente es el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿sí? Como podemos ver, todo a lo largo del intestino y de distintas mucosas, el ave se ha desarrollado y ha evolucionado para tener todo su mecanismo inmunológico y de defensa presente en las mucosas. Con lo cual, la inmunidad de mucosas en las aves es fundamental. Y esto no es casual, ¿sí? El 95% de los patógenos ingresan a través del cuerpo, a través de las mucosas, ¿sí? Ya sea mucosa respiratoria, mucosa reproductiva, mucosa digestiva. Entonces, tener la batería inmunológica presente en dichas mucosas hace que las aves puedan defenderse mejor contra las infecciones. Entonces aquí tenemos otro punto clave y fundamental para mantener un intestino sano, para mantener una calidad intestinal correcta. ¿Sí? No solo la absorción de nutrientes, no solamente la digestión de nutrientes, sino también la inmunidad, ¿sí? Ya que un intestino que no esté sano va a ser un intestino que no esté adaptado para poder defenderse de los microorganismos que ingresan al animal, y obviamente ese ave va a estar más expuesta a las infecciones. ¿Y cuáles son algunas de las defensas que están presentes en el epitelio intestinal? ¿Sí? Primero tenemos algunas de las defensas físicas. ¿Sí? Recordemos que tenemos dos capas de moco, ¿sí? La capa fluida y la capa densa. La capa fluida es la capa más externa. Esperen que voy a colocar el puntero. Ahí va. La capa fluida es la capa más externa, ¿sí? Que es la que constantemente está siendo removida con los movimientos peristálticos, y eso es lo que permite eliminar la mayor concentración de bacterias que se hace en esa capa fluida. Y la capa densa es la que está más en contacto con el epitelio intestinal, y la que tiene mayor cantidad de nutrientes, la que tratan de colonizar las bacterias para estar en mayor cercanía con el epitelio intestinal, la que tiene mayor inmunoglobulina, así es una capa que posee otros mecanismos de defensa. También tiene lisosimas, menor pH, y un montón de mecanismos.
Entonces esas son las dos primeras capas de defensa. Luego obviamente sigue el epitelio intestinal. ¿Sí? El epitelio intestinal genera una barrera física. Y algo muy importante del epitelio intestinal es la unión entre los enterocitos. ¿Sí? Esa unión estrecha que hay entre los enterocitos, que se forma gracias a distintas proteínas, como las ocludinas, las onocludens, las claudinas, ¿sí? Son todas proteínas que lo que hacen es unir fuertemente los enterocitos entre sí y evitar de que cualquier cosa pueda filtrar entre ese espacio y que sí o sí tengan que atravesar al enterocito. De esa forma evitamos que el epitelio intestinal sea permeable y sea realmente una barrera de defensa. No podemos olvidar las células M, ¿sí? Que son células inmunitarias que están entre el epitelio intestinal y que actúan como macrófagos y como reconocedores de antígenos. Y luego tenemos la lámina basal del epitelio intestinal. Y en dicha lámina basal es donde se organiza toda la batería inmunológica del ave, ¿sí? Todos los procesos de maduración, capacitación, de células inmunes que normalmente se darían en los linfonódulos, ocurre aquí en el epitelio, en la lámina basal del epitelio intestinal. Entonces aquí podemos encontrar células dendríticas, células T, células B, macrófagos, mastocitos, ¿sí? Todo lo que es la batería inmunológica para poder hacer frente ante la presencia de antígenos, ¿sí? Y justamente una de las respuestas principales que tiene el epitelio intestinal es la producción de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A secretora es una de las inmunoglobulinas de mayor concentración en el organismo, ¿sí? Que se secreta en las mucosas en forma de dímero y tiene capacidad neutralizante. Entonces lo que sucede es que se capta el antígeno a través de las células dendríticas o de los macrófagos, se los presenta a las células T se activan a las células B se transforman en plasmocitos y secretan inmunoglobulina A la luz intestinal. Entonces de esa forma se frena esa inmunoglobulina A que está en la luz intestinal, logra frenar la colonización bacteriana y obviamente mejorar la defensa de la. ¿Sí? Entonces, de igual forma que el microbioma también juega un rol fundamental en la inmunidad, de igual forma que tenemos el epitelio intestinal, no nos podemos olvidar del microbioma. ¿Sí? El microbioma que juega un rol clave en la inmunidad, así como también juega un rol clave en la digestión y absorción de nutrientes, también lo hace en la inmunidad. ¿Sí? Dentro del microbioma podemos tener bacterias que son simbiontes, es decir, aquellas que están que están estables con el organismo y le aportan cosas favorables al organismo, los comensales, que son aquellos que no le aportan nada pero tampoco los perjudican, los patobiontes y los patógenos. ¿Sí? Todo este tipo de bacterias conviven en el intestino donado. Normalmente lo que se da es que estas bacterias son reconocidas por el epitelio intestinal y si no ocasionan ningún problema, el epitelio intestinal las reconoce como normales, como habituales, y está en un estado de homeostasis. Esto se hace a través de los PRR, ¿sí? Los receptores de reconocimiento de patrones, que lo que hace es reconocer patrones bacterianos. No es que reconocen a una bacteria puntual, no es que reconocen a Escherichia coli, sino que reconocen a un grupo bacteriano. Por ejemplo, reconocen a todas las bacterias que tengan lipopolisacáridos. Según la activación y el reconocimiento de estos distintos PRRs, se van a activar distintas cascadas inmunológicas que van a llevar a uno u otro camino. Uno de esos caminos es justamente la homeostasis, un camino antiinflamatorio en donde se secreta factor de crecimiento tumoral beta, que es una citokina antiinflamatoria, en donde aumenta la producción de sonocludens 1, la producción de mucina tipo 2, que es el moco denso, ¿sí? Y en donde nos mantenemos en un estado de homeostasis. Pero cuando ingresa alguna bacteria patógena o cuando aumenta el número de bacterias y se genera un desequilibrio, es decir, se establece una disbiosis, la cantidad de PRR que se estimulan es distinto y los tipos de PRR que se estimulan es distinto. Porque no es lo mismo que yo esté estimulando X cantidad de PRR porque tengo 10 a la 5 Escherichia coli, que esté estimulando el doble o el triple de PRR porque tengo 10 a la 7 o 10 a la 8. ¿Sí? Entonces, de esa forma, cuando eso sucede, se establece una respuesta inflamatoria, se secretan interleuquinas proinflamatorias y se instaura un estado de inflamación. Y eso se logra gracias a, perdón, a este diálogo que hay
entre el microbioma y el epitelio intestinal. Entonces el microbioma juega un rol fundamental. Entonces, vean lo complejo que es el epitelio intestinal y lo complejo que es la salud intestinal. Cómo es importante mantener cada uno de esos actores para poder estar en equilibrio y para que el ave pueda aprovechar todos los nutrientes que nosotros le damos de la dieta para poder convertirlos en proteína. Si no tuviésemos esto íntegro y saludable, jamás podríamos alcanzar los objetivos genéticos de los cuales hoy en día se han avanzado tanto. ¿Sí? Hoy en día la genética ha crecido tanto y estamos trabajando con aves que son de élite. Y para poder lograr ese objetivo genético tenemos que mantener este sistema saludable. Entonces tenemos que tener un microbioma intestinal equilibrado y en homeostasis. Tenemos que tener un epitelio intestinal sano e íntegro. Y tenemos que tener un sistema inmune activo y un sistema inmune que esté preparado para el reconocimiento de los distintos antígenos. Y obviamente no podemos olvidar el hígado en todas sus funciones, ya sean funciones digestivas, a través de todos los procesos metabólicos que realiza, y las funciones inmunológicas a través de la producción de proteínas de fase aguda. ¿Sí? Entonces, mantener esto saludable es fundamental. Pero ¿qué pasa? Las elevadas exigencias que tenemos hoy en día en la producción hace que todos estos factores que vimos siempre estén trabajando al límite. Como decíamos, estamos trabajando con aves de élite, con lo cual esto siempre va a estar al máximo de su capacidad, siempre van a estar exigidos al máximo. Pero ¿qué pasa? Si a eso que está siempre exigido empezamos a agregarle factores de estrés, ¿sí? Esos factores de estrés van a amenazar esa homeostasis y van a empezar a generar desequilibrio, ya sea estrés ambiental, estrés por manejo, estrés tóxico, ¿sí? O estrés térmico. Los distintos factores de estrés van a alterar ese equilibrio delicado que hay entre la calidad intestinal, el hígado y la inmunidad. Y vamos a ver un poco cómo es que cada uno de ellos actúa. Lo primero que vamos a ver es el estrés térmico, ¿sí? Todos sabemos que las aves carecen de glándulas sudoríparas, entonces cuando aumenta la temperatura, uno de los principales mecanismos de eliminación de calor es a través del jadeo, que lo que hacen es aportar humedad al ambiente. Cuando aumenta la temperatura, se activa el jadeo, pero ¿qué pasa? El jadeo, ¿sí? Involucra el movimiento de un montón de músculos. Entonces el jadeo va a generar un aumento de la demanda metabólica para mantener esa actividad muscular. A su vez, obviamente, la eliminación de dióxido de carbono va a generar un desequilibrio ácido-base que muchas veces es lo que termina culminando con la muerte del animal si no se compensa el aumento de la temperatura. Y obviamente, en un estado de estrés térmico, el ave no va a consumir y va a entrar en un estado de hipoglucemia. Hipoglucemia que se ve acentuada por el aumento de la demanda metabólica. Y entonces, en esta situación de aumento de demanda metabólica, lo que empieza a trabajar en mayor medida es el hígado, porque el hígado tiene que compensar esa demanda metabólica. Piensen que siempre estamos en un incremento de demanda metabólica, el que primero va a reaccionar y el que va a compensar eso es el hígado, ¿sí? Porque es el que manda glucosa a sangre, el que procesa los líquidos que se empiezan a generar por la lipólisis. Entonces, el hígado es uno de los principales órganos afectados ante ese aumento de la demanda metabólica porque es el que tiene que ponerse al hombro esa demanda metabólica. Entonces, sin llegar a la muerte del animal, empezamos a tener un estrés hepático. De la misma forma, podemos tener estrés ambiental, ¿sí? Un estrés ambiental que puede ser, o por ejemplo, por una elevada infestación del Phytophthora saperinus, ¿sí? El Phytophthora saperinus, además de transmitir enfermedades como salmonella, ¿sí? Ser un vector de distintos patógenos, genera un estrés en las aves, ¿sí? Porque las aves van a tratar de echarse a dormir y la cama va a estar con presencia de Phytophthora y no van a poder hacerlo, entonces empiezan a estar en estrés. De igual forma, un estrés por alta densidad de animales también va a generar un estrés ambiental, y eso lo que va a hacer es que se liberen glucocorticoides, ¿sí? Los glucocorticoides porque es una respuesta al estrés, ¿sí? La liberación de corticoides es una respuesta al estrés, y la liberación de glucocorticoides va a activar un montón de vías metabólicas que van a generar algunos cambios. Por ejemplo, se va a activar la gluconeogénesis hepática, una vez más vamos a tener un aumento del metabolismo hepático, vamos a activar la proteólisis, con lo cual
ahora ya no vamos a estar sintetizando proteínas, sino la vamos a estar degradando, se va a generar la inmunosupresión, ¿sí? La inmunosupresión asociada a los corticoides, y obviamente cambios en la producción de ácido clorhídrico y de mucina, con lo cual se va a aumentar la tasa de infecciones intestinales. Con lo cual, este estrés ambiental y esta liberación de glucocorticoides no solamente me genera un estrés hepático, sino que también me genera una inmunosupresión y un aumento de las infecciones intestinales. De igual forma, un estrés nutricional sobre el primero que va a recaer es sobre el hígado. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un estrés nutricional? Bueno, de alteraciones en la dieta, ya sea por dietas con elevada energía o dietas con poca energía o dietas con poca proteína, ¿sí? Por debajo, siempre hablando por debajo de los requerimientos, me van a generar que el hígado tenga que salir a compensar esa falta, ¿sí? Porque el hígado, una vez más, es el que compensa todas esas carencias. Entonces lo que lo que va a suceder es que se van a activar todas vías de compensación a nivel hepático, ¿sí? Y eso lo que va a llevar es que aumente la tasa metabólica hepática. Pero ¿qué sucede cuando aumenta la tasa metabólica hepática? ¿Qué es lo que pasa cuando todas estas situaciones nos llevan a un estrés hepático? Lo que sucede es que tanto el estrés térmico, el estrés ambiental o el estrés nutricional, el que va a actuar para responder es el hígado. El hígado va a empezar a hacer un montón de vías metabólicas que van a culminar en la cadena respiratoria. ¿Sí? La cadena respiratoria es una de las vías que tiene la capacidad de sintetizar energía. Entonces, vamos a tener un aumento de la tasa de cadena respiratoria en los distintos órganos, pero principalmente en el hígado porque es el que está más sobreexigido. En la cadena respiratoria lo que sucede es que se oxidan distintos complejos para generar ATP, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando esa cadena respiratoria comienza a actuar de manera muy rápida, ¿sí? Por este aumento de la tasa metabólica, empiezan a cometerse errores en esa cadena respiratoria. Y lo que sucede es que los componentes que deberían oxidarse de manera completa no terminan de oxidarse y quedan parcialmente oxidados. Y esto es lo que se llama la formación de radicales libres, ¿sí? Estos compuestos que están parcialmente oxidados se les conoce como radicales libres, y el problema que tienen es que pueden difundir a través de la mitocondria hacia las distintas organelas internas de la célula, y como todavía tienen capacidad oxidativa, van a empezar a oxidar distintas biomoléculas que son fundamentales para la vida. Pueden oxidar la membrana citoplasmática, pueden oxidar ADN, pueden oxidar enzimas, ¿sí? Entonces, es la célula va a entrar en lo que se conoce como el estrés oxidativo, debido a estos radicales libres que se formaron porque la cadena respiratoria actuó en velocidades muy elevadas por el aumento de la demanda metabólica y se genera esta oxidación. Normalmente la célula tiene mecanismos de defensa para compensar la formación de radicales libres, pero si esta formación de radicales libres es muy prolongada o en el tiempo, o si se forma una gran cantidad de radicales libres, estos mecanismos de defensa se agotan y la célula muere debido al estrés oxidativo. ¿Sí? Entonces, es fundamental en estas situaciones de aumento de la demanda metabólica poder controlar y evitar la situación de estrés oxidativo, ya que si no lo que vamos a empezar a tener es distintas necrosis y distintas muertes celulares debido a este estrés oxidativo. Pero vamos a ver cómo controlarlo más adelante. No podemos dejar de hablar de calidad intestinal y de salud hepática sin hablar de las micotoxinas, ¿sí? Cuando hablamos de factores de estrés, si bien tenemos el estrés térmico, el estrés nutricional y el estrés ambiental, uno de los estrés más importantes que tenemos hoy en día es el estrés tóxico, ¿sí? Y eso se debe, si bien hay estrés tóxico por antibióticos y por otros compuestos, el más común y el más distribuido es debido a las micotoxinas. Nosotros en Betanco realizamos un monitoreo anual y periódico de micotoxinas, ¿sí? Tenemos todo un protocolo y un sistema en donde monitoreamos tanto alimentos terminados como materias primas, ¿sí? Hoy en día realizamos este monitoreo en 8 países, ¿sí? Y lo que hacemos es año tras año publicamos un
un informe en donde mostramos cómo fueron las prevalencias de micotoxinas en dicho país y en toda Latinoamérica durante ese año. Estos reglamentos los empezamos en el 2016, ¿sí? Como les decía, estamos en 8 países de América Latina, normalmente analizamos más de 5.000 muestras por año, ¿sí? Y en los últimos 5 años llevamos analizadas más de 30.000 determinaciones. ¿Y qué es lo que vimos? Bueno, vimos que obviamente las micotoxinas tienen estacionalidad, ¿sí? Año a año varían, cuáles son más prevalentes, cuáles están en mayor o menor concentración, debido a cómo son las cosechas, ¿sí? Recordemos que las toxinas dependen mucho de las condiciones ambientales no solamente para que la materia prima se contamine con el hongo, sino para que el hongo produzca la toxina, ¿no? Entonces hay un montón de factores que intervienen que hace que sea fundamental el monitoreo de la micotoxina. ¿Qué datos hemos obtenido en Perú, ¿sí? Durante el 2020? ¿Sí? Bueno, lo que hemos visto en Perú es que las concentraciones y las prevalencias siguen un patrón bastante parecido al resto de América del Sur, ¿sí? América Central tiene otro patrón, pero Perú sigue el mismo patrón que la mayoría de los países de América del Sur. ¿Y qué es lo que vimos? Primero y principal, que las aflatoxinas son una de las micotoxinas de mayor prevalencia, ¿sí? En Perú aportan casi el 80% de prevalencias, pero algo interesante, que es algo que se mantiene en todos los países, es que las concentraciones son bajas. Vean que tenemos concentraciones promedio de 3 ppb, con lo cual la aflatoxina hoy por hoy no es un problema, ¿sí? En estas concentraciones bajas, si bien está prevalente en casi un 80%, las concentraciones son realmente bajas. Sin embargo, fumonicina y DON, es decir, micotoxinas del género Fusarium, están siendo un grave problema. No solamente porque tienen prevalencias muy elevadas, fumonicinas prevalencia del 70% y DON prevalencia del 30%, sino porque también poseen concentraciones extremadamente elevadas, ¿sí? 700 ppb para DON y 2400 ppb para fumonicina de promedio, ¿sí? Estos son valores muy elevados y es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de pensar cómo voy a protegerme de las micotoxinas. Pero ¿qué pasa? Lo que vemos a campo es que hoy en día ya no se ven esas micotoxicosis clínicas violentas que solíamos ver, ¿sí? Obviamente, dependiendo en Centroamérica, a veces la simbología es distinta porque tienen otro tipo de presencias, pero en América del Sur es raro ver hoy en día esta forma clínica tan aguda de las micotoxicosis. Y esto responde a que, como les mostraba, ¿sí? Las prevalencias están siendo altas, pero las concentraciones son medias y que se utilizan buenos productos de control. Pero el principal problema que tenemos en toda Latinoamérica es la co-contaminación de micotoxinas. Como saben, es muy raro que una micotoxina esté sola en una materia prima o en un cereal, es decir, que haya solamente una contaminación de una micotoxina. Lo que sucede y lo que hemos visto es que el porcentaje de co-contaminaciones ha ido aumentando con el paso de los años y llegamos casi a un 50% de co-contaminación en el último año. Es decir, la mitad de las muestras posee 2 o más micotoxinas contaminándola al mismo tiempo. Y esto es un problema. Y es un problema porque las micotoxinas poseen efectos de sinergismo y efectos de aditivismo. Es decir, dos micotoxinas pueden estar en bajas concentraciones, pero que si están por separado quizá no generarían problemas, pero si están juntas se van a potenciar y van a ocasionar. Entonces, este efecto de sinergismo y aditismo que se da por la multicontaminación hace que empecemos a ver otros problemas. Y uno de los principales problemas es la inmunosupresión, ¿sí? Por ejemplo, lo que sucede es que nosotros tenemos una vez más un epitelio sano que puede hacer frente a las infecciones, pero si a eso le agregamos la presencia de aflatoxinas, sí que por más de que estén en bajas concentraciones algo van a generar, las aflatoxinas lo que van a generar es un efecto leve de inmunosupresión sobre principalmente neutrófilos, ¿sí? O heterófilos. Lo que van a hacer es generar linfopenia, ¿sí? Pero
Si a eso le sumamos las fumonicinas lo que van a hacer es disminuir la tasa de producción de fingolípidos y de lípidos de membrana, con lo cual ya con aflatoxinas tenemos menor cantidad de células inmunes, con fumonicinas tenemos una disminución de las villosidades y una disminución de la tasa de síntesis de membranas lipídicas. Y si a eso le sumamos tricotecenos, como por ejemplo DON, que van a generar un efecto inflamatorio sobre el epitelio intestinal, lo que tenemos es una inflamación con una menor, con un epitelio que ya está dañado por las fumonicinas y con un sistema inmune que está disminuido por las aflatoxinas. Entonces, esas tres micotoxinas se combinan y el resultado que tenemos es justamente la invasión bacteriana y, obviamente, las pérdidas productivas. Y la combinación de DON, fumonicina y aflatoxina es justamente una de las combinaciones que más se ve en Latinoamérica. ¿Sí? La combinación de fumonicinas, aflatoxinas y DON. Entonces, es fundamental hoy en día contar con herramientas que tengan un amplio espectro de control. Hoy en día de nada me sirve agregar un aluminosilicato que me controle aflatoxinas y fumonicinas, porque sé que tengo un 30% de prevalencia de tricotecenos con un 50% de cocontaminación. Entonces, hoy en día, las técnicas que tengo que utilizar de control son distintas. Entonces, este efecto de inmunosupresión de las micotoxinas lo que va a generar justamente es una disbiosis, ¿sí? Como vimos antes. Lo que vamos a tener es que el microambiente intestinal que debería estar en equilibrio y en homeostasis, ante este efecto de micotoxinas, ante el efecto de estrés y ante un efecto de inflamación, va a pasar a ser una disbiosis, y en esa disbiosis vamos a tener todos los problemas asociados a ese crecimiento bacteriano de. Y uno de los principales problemas de la disbiosis es que en los últimos años hemos visto un mayor crecimiento de Escherichia coli multiresistentes. ¿Sí? Saben muy bien que ante una disbiosis, las dos principales bacterias que crecen son Clostridium perfringens y la Escherichia coli, porque son las que más se adaptan y mayor tasa de multiplicación tienen. Entonces, ante estos sistemas, ante este estado de disbiosis, lo que más crece son los Escherichia coli y los Clostridium. Y lo que se ha visto es que en los últimos años, las Escherichia coli que más se han aislado han tenido perfiles de resistencias muy graves. Es decir, acá pueden ver cómo tenemos estos son 50 aislamientos de 50 muestras distintas, y entonces ellos vean el perfil grave de multiresistencia que tienen, con colis que solamente son sensibles al cloranfenicol, al florfenicol, a la ceftriaxona, ¿sí? Pero a la fosfomicina, pero al resto de los antibióticos suelen ser resistentes. Entonces, también es un problema porque ya no solamente estamos lidiando con micotoxinas, generan disbiosis, sino también estamos lidiando con Escherichia coli que son resistentes a los antibióticos. Pero como si esto fuese poco, además de ser resistentes a los antibióticos, esas mismas Escherichia coli también demostraron ser multipatógenas, es decir, demostraron tener muchos genes de virulencia que las transforman en patógenas aviares, ¿sí? Los que se conoce como APEC. Entonces, no solamente tenemos que tener un control de micotoxinas, sino también tenemos que tener un control específico sobre Escherichia coli y tener en cuenta que hoy en día las Escherichia coli que vamos a aislar seguramente tengan un perfil de resistencia muy grave, con lo cual la cantidad de antibióticos que podemos utilizar es menor. ¿Sí? Entonces, hoy en día tenemos que controlar todos estos factores de manera integral para poder lograr la productividad y llegar a los objetivos productivos, ¿sí? Tenemos que controlar el estrés, tenemos que controlar el metabolismo hepático, los radicales libres, la inflamación, las micotoxinas, los agentes infectocontagiosos y la inmunosupresión, para poder evitar justamente las pérdidas económicas y obtener los resultados productivos. Entonces, ¿de qué herramienta disponemos? ¿Qué tenemos para lograr esa homeostasis intestinal y hepática? Bueno, justamente Betanco, una de las características que posee es que posee una amplia paleta de productos que tienen un enfoque holístico sobre la salud intestinal y hepática. Entonces, a través de los distintos productos que tenemos, que hoy vamos a conversar un poco, podemos actuar sobre cada uno de estos factores para lograr un equilibrio intestinal y hepático. ¿Sí? El primero de ellos está enfocado a las micotoxinas. Recordemos que hoy en día, lo que hablábamos, ¿sí?
en Perú y en la mayoría de Latinoamérica lo que tenemos son este, mul- micro- eh, múltiples contaminaciones, con más del 50% de prevalencia de contaminación de más de una micotoxina. Y hoy en día las micotoxinas de mayor prevalencia son DON, fumonicina y aflatoxina. Entonces, a la hora de controlar dichas micotoxinas, como las aflatoxinas, los tricotecinos y las fumonicinas tienen características muy distintas, tienen tamaños y polaridades variados, es importante saber qué herramienta vamos a utilizar para controlar. Normalmente los secuestrantes orgánicos, inorgánicos o los mixtos son muy buenos para controlar aflatoxinas y fumonicinas, ¿sí? Para aflatoxinas son excelentes, tienen casi un 99% de eficacia, y para fumonicinas son bastante buenos, algunos con 70%, 80%, 60%, son buenos, pero es muy difícil que un secuestrante pueda actuar sobre DON o sobre T2, es decir, que pueden actuar sobre tricotecenos. Entonces aquí la única opción que tenemos es utilizar inactivadores enzimáticos, es decir, productos que tengan enzimas específicas para controlar dichas micotoxinas. Y aquí es donde entra el producto nuestro que se llama Detoxa Plus. ¿Sí? Detoxa Plus es un producto que está formado a través de Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Del cual se han obtenido enzimas que tienen una acción específica de inactivación sobre las micotoxinas. Detoxaclub posee enzimas para inactivar ceradenona, ocratoxina, fumonicina y tricotecenos. Pero además, como posee paredes de levadura, ¿sí? Posee un secuestrante orgánico y además posee también un secuestrante inorgánico, es decir, tenemos los dos tipos de secuestrantes para controlar aflatoxina. Entonces, a través de Toxaplus lo que estamos dando es una herramienta que tiene un enfoque global y que actúa sobre un amplio espectro de micotoxinas de manera específica, eliminándolas y evitando que éstas puedan causar el daño. ¿Sí? Acá ven las enzimas que tenemos presentes, una esterasa para las fumonicinas, una epoxidasa para los tricotecenos que actúan sobre todos los tricotecenos, ya sea DON, nivalenol, DAS, T2, porque actúan sobre una estructura que está conservada para todos los tricotecenos, una lactonasa para ceradenona y una amidasa para aflatoxina, además de los secuestrantes que tenemos para aflatoxina. ¿Sí? Las ventajas de Toxaplus es que, como decíamos, es un complejo multienzimático. A su vez, como las enzimas se obtienen a través de un Saccharomyces cerevisiae, eso hace que tengan una característica específica, que son capaces de actuar a un pH bajo, ¿sí? Actúan en un pH ácido, y eso les otorga una ventaja que vamos a ver a continuación. Y además, obviamente, son enzimas que son termorresistentes, con lo cual resisten la peletización. ¿Cómo actúan? Bueno, este es un ejemplo. Las esterasas presentes en Detoxaplus cortan el enlace éster de la fumonicina y lo transforman en un producto que no es tóxico. Sí, pero para ver un poco el efecto que tiene Detoxaplus comparado con otros productos sobre justamente DON, vamos a ver un trabajo que se realizó en Taiwán, en la Universidad de Taiwán, donde compararon distintos productos disponibles en el mercado para controlar intoxicaciones con DON. ¿Sí? Lo que se realizó fue comparar distintos productos, ¿sí? Ya sean enzimáticos o absorbentes, y algo interesante es que sobre los enzimáticos, los distintos productos que se compararon son de distinto origen, es decir, las enzimas se obtienen de distintos microorganismos. Se comparó un producto que se obtiene a través de un Eubacterium, otros productos que se obtienen a través de Bacillus subtilis, y obviamente el de Toxaplus, que como mencionamos, se obtiene a través de Saccharomyces cerevisiae. Lo que se hizo fue hacer un modelo in vitro en el cual replicaba las condiciones del ave, ¿sí? En donde se separaron tres zonas, una que representa el buche proventrículo con un pH de 4,5, uno que representa la molleja con un pH de 2,5, uno que representa el intestino con un pH de 6,5. También se tuvieron en cuenta el tiempo de permanencia en cada una de esas zonas y obviamente la presencia de enzimas digestivas y movimientos de mezclado, para que el modelo sea lo más parecido a un modelo in vivo. Otra de las cosas que se tuvo en cuenta fue la concentración de desafío, en el cual se probó una concentración de ppb de 2, que es una concentración realmente alta cuando empezamos a pensar que los promedios que estábamos viendo son de 700 ppb y las lesiones empiezan a ver a partir de 500. Entonces se empezó a trabajar con una concentración elevada. Sí, entonces acá tenemos el modelo, si esto es porcentaje de eliminación de DON,
¿sí? Y estos son cada una de las zonas que hablábamos, con los tiempos de permanencia en cada una de ellas. Lo primero que se vio es que los absorbentes, ¿sí?, no superaron el 10% de eliminación, lo cual es lógico pensarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los absorbentes, como dijimos, no son eficaces para trabajar sobre moléculas de gran peso y baja polaridad, como es una molécula de un TCO-TC. Y entonces, que no hayan superado el 10% de eliminación es esperado. Por otro lado, veamos qué pasa con las enzimas de origen bacteriano. Las enzimas de origen bacteriano tienen la característica que actúan en pHs cercanos a la neutralidad, con lo cual en las primeras porciones, del tracto gastrointestinal, en el buche y el ventrículo, donde tenemos pHs más cercanos a la acidez, ¿sí?, las enzimas, estos productos no lograron eliminar más allá del 20% de las micotoxinas. Pero cuando pasan al intestino, vemos que su actividad se dispara y comienzan a eliminar una mayor cantidad de micotoxinas para llegar a las 5 horas con una eliminación del 40%. ¿Sí? El problema acá que tenemos es que la eliminación, ¿sí?, se está dando en el intestino, en el mismo lugar en donde las micotoxinas son absorbidas. Entonces, si bien lograron eliminar el 40% de las micotoxinas, lo hicieron en la porción en donde ésta se absorbe. Entonces, indefectiblemente vamos a tener algo de absorción. Es por eso que cuando trabajamos con monogástricos, lo fundamental es eliminar las micotoxinas antes de que lleguen al intestino. Y para eso necesitamos productos que tengan mayor eficacia en pH bajos. ¿Sí? En el caso de Tuxa Plus, las enzimas atienden un Saccharomyces y por ende actúan en pH más bajos. Entonces vean cómo ya en el buche y proventrículo ya tenemos casi un 50% de eliminación porque tenemos un pH cercano a 4. Cuando pasamos a la molleja, es decir, un pH más bajo, el porcentaje de eliminación aumenta, ¿sí? La velocidad de eliminación aumenta, llegando a un 60% antes de que lleguen al intestino. Pero obviamente una vez que pasan a un pH más cercano a la neutralidad, como por ejemplo el caso del intestino, la tasa de eliminación disminuye. Pero ya en la primera porción del tracto gastrointestinal, antes de que lleguen al intestino, se logró eliminar un 60% de la contaminación de micotoxinas. Es decir, se logró eliminar 3.000 ppb de DON. Con lo cual, eso es fundamental para el control de las micotoxicosis. Entonces, Detoxa Plus es un producto que no solo posee un amplio espectro de control, sino que además está diseñado específicamente para ser utilizado en monogástricos, ya que sus enzimas actúan en un pH ácido. Entonces, ya hablamos del control de las micotoxinas, pero ¿qué pasa con los procesos de estrés? ¿Sí? Esos procesos de estrés que van a generar un aumento del metabolismo hepático, producción de radicales libres, citoquinas proinflamatorias, inflamación, daño celular y falla tisular. ¿Cómo podemos controlar esos mecanismos de estrés? Más allá de, obviamente, controlar el origen del estrés, ¿no? Pero independientemente del control de origen, ¿cómo podemos controlar y proteger las células de ese mecanismo de estrés? Bueno, hay muchos productos para el control y la protección celular, pero uno de los más eficientes son los flavonoides. ¿Sí? Los flavonoides son compuestos polifenólicos de origen natural, ¿sí?, que se encuentran en la mayoría de las plantas terrestres, que tienen un amplio poder antioxidante. Los flavonoides son muy distintos entre sí, dependiendo de dónde se obtuvieron y en qué momento y el origen de la planta, pero todos comparten una misma característica, que tienen anillos polifenólicos, ¿sí? Es decir, un anillo aromático asociado a un grupo oxidrilo. Y esa característica química le obtiene un alto poder de oxidorreducción, es decir, le obtiene mucha capacidad antioxidante. ¿Por qué? Porque pueden captar esos radicales libres que están dando vuelta dentro de la célula y ocasionando daño, los captan y los neutralizan. Ahora bien, la eficacia antioxidante va a depender de la cantidad de anillos polifenólicos y de grupos oxidrilos que tengan los compuestos. Así, no es lo mismo el Kenferol, ¿sí?, que se tiene de brócoli, que como pueden ver tiene 3 anillos y varios grupos oxidrilos, que el ácido gálico, que se obtiene de cortezas, ¿sí?, que tiene un solo anillo, pero también muchos grupos oxidrilos. Entonces, esta capacidad antioxidante depende justamente de esta estructura química.
Y dentro de los distintos compuestos, la silimarina es uno de los mayores, es uno de los mayores compuestos que tiene capacidad antioxidante. ¿Por qué? Porque vean la cantidad de anillos aromáticos que posee y la cantidad de grupos oxidadores. Eso le otorga una acción antioxidante muy potente. De hecho, la silimarina se ha utilizado tanto en medicina humana como en medicina animal durante muchísimos años para el tratamiento justamente de afecciones hepáticas, ¿sí? Para el tratamiento de cirrosis, para efectos antiinflamatorios, antioxidantes. Se ha utilizado la silimarina y se la conoce por este efecto antioxidante. Pero a su vez, la silimarina tiene otros dos efectos que son únicos de ella y que no los comparten con otros flavonoides, y que son el efecto antiinflamatorio y el efecto de regeneración celular. ¿Y por qué posee estos dos efectos? Bueno, si vemos la molécula de la silimarina, vamos a ver que tiene similitudes con una molécula esteroidea, ¿sí? Entonces la silimarina puede unirse a los receptores esteroides y activar los mecanismos que esto generaría. Entonces, lo que hace es genera un efecto antiinflamatorio, ya que inhibe la cascada de citoquinas proinflamatorias, porque inhibe la 5-lipooxigenasa, ¿sí? Una de las enzimas involucradas en la cascada del ácido araquidónico, la inhibe, y a su vez genera una regeneración celular porque estimula la síntesis de proteínas a través de la estimulación de la ARN polimerasa 1. Entonces, estas dos acciones extra son únicas de la silimarina, ya que tiene esta estructura similar a una molécula esteroide. Entonces, la silimarina, a través de esta triple acción, es una herramienta fundamental para el control del estrés. Y nosotros contamos con un producto que se llama Dieptarine, que tiene obviamente silimarina y además posee un extra, ¿sí? ¿Y cuál es ese extra? Que la silimarina está conjugada con compuestos polifenólicos, ¿sí? Y con compuestos fosfatídicos. ¿Y eso qué le otorga como ventaja? Bueno, una de las características de la silimarina es que tiene muy baja absorción y disponibilidad, ¿sí? La silimarina natural como tal se absorbe en muy bajas concentraciones a través del intestino. A través del Dieptarine nosotros conjugamos esa silimarina con ingredientes activos que lo que le permiten es mejorar su biodisponibilidad y su absorción intestinal. Entonces, con bajas concentraciones de silimarina, nosotros logramos ese mismo efecto terapéutico que posee si la damos en altas concentraciones. Entonces, mediante el uso de Dieptarine, nosotros lo que logramos es frenar la acción de los radicales libres mediante su acción antioxidante, inhibir la inflamación, ¿sí? Y el daño celular mediante su acción antiinflamatoria, y a su vez regenerar, ¿sí? Las células dañadas por su efecto regenerador. Entonces, el Dieptarine es una herramienta fundamental para esas situaciones de estrés y también para los daños ocasionados por la micotoxina, ¿sí? No porque vaya a actuar sobre la micotoxina en sí, sino porque va a actuar sobre todas las células blancas de la micotoxina. Si nosotros tenemos un daño hepático ocasionado por micotoxinas, mediante Dieptarine lo que logramos es que ese daño sea menor y que la regeneración hepática se dé de forma más rápida. Entonces, a través de estas dos herramientas, de Toxa Plus y Dieptarine, controlamos todas estas variables. Y entonces ya vimos cómo podemos controlar el daño hepático, controlar la inflamación y controlar la micotoxina. ¿Qué nos queda para los agentes infectocontagiosos y para la inmunosupresión? Una de las herramientas que tenemos para el control del microbioma y el microambiente intestinal es el Floramax B11. ¿Sí? El Floramax B11 es un probiótico a base de 11 cepas de lactobacillus que fueron específicamente seleccionadas para las aves. Es un probiótico de colonización, es decir, como utilizamos lactobacillus, los lactobacillus están adaptados al ambiente intestinal de las aves, entonces pueden colonizar y multiplicarse, con lo cual con una única dosis logramos que el lactobacillus colonice, se multiplique y genere los efectos benéficos, ¿sí? Y además es uno de los productos con mayor artículos científicos publicados, ¿sí? Hoy en día lo avala la comunidad científica porque posee más de 42 papers que avalan su eficacia en el control de infecciones bacterianas como infecciones de Escherichia coli, Salmonella, y en el mejoramiento de los resultados productivos gracias a los efectos benéficos del probiótico
de lactobacillus. ¿Sí? Pero ¿cómo es que lo logra? ¿Cómo es que el probiótico, cómo es que el Floramax logra los efectos benéficos? Bueno, obviamente los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades suficientes, generan efectos benéficos para el huevo, y ya sea por implantación como por colonización. Como dijimos, en el caso del Floramax, es un probiótico de colonización. Es decir, los lactobacilos pueden colonizar el microambiente intestinal y pueden multiplicarse. Y una vez que colonizan y se multiplican, ejercen distintas acciones que terminan desencadenando los efectos benéficos. ¿Sí? Primero y principal, van a competir por el lugar, por el nicho con otras bacterias. ¿Sí? Como yo les decía, las bacterias lo que buscan es colonizar el microambiente intestinal más cercano al epitelio. ¿Sí? Buscan colonizar la capa de moco denso para poder adquirir mayor nutriente. Entonces, el lactobacillus va a colonizar ese lugar y va a evitar de que bacterias como coli y salmonella colonicen. Va a competir por los nutrientes, va a generar un antagonismo directo, ya que el lactobacillus genera ácido láctico, lo cual disminuye el pH y evita de que crezcan bacterias como coli y salmonella. Y además va a generar bacteriocinas que generan un efecto bactericida sobre estas dos. Entonces, mediante la utilización de Floramax, nosotros podemos mejorar los resultados productivos y controlar el desafío de colizar. A su vez, como Floramax se utiliza en agua de bebida, podemos hacer distintas aplicaciones estratégicas, aplicarlo luego en la terapia antibiótica o incluso aplicarlo en la planta de incubación, de manera que los lactobacillus sean los primeros en llegar al intestino y tengan una mejores condiciones de competencia con respecto a otras. Entonces, Floramax es una herramienta fundamental para el control de los enteropatógenos. A tal punto es eficaz que en este mismo ensayo que yo les había mostrado anteriormente, en donde se habían aislado distintas cepas de Escherichia coli que eran multiresistentes a antibióticos, esa misma cepa se las expuso a un cultivo de lactobacillus, es decir, a un cultivo de Floramax, y lo que se vio es que todas las cepas que eran resistentes a los antibióticos eran sensibles a los efectos del lactobacillus. Entonces, Floramax es una herramienta fundamental para combatir tanto Escherichia coli como Salmonella, ¿sí? Mediante a este efecto antagónico que tienen los lactobacillus sobre estas dos bacterias. ¿Sí? Y eso se logra gracias a todos los mecanismos que hablamos, los de competencia por exclusión, ¿sí? Competencia por nutrientes, estimulación inmune y producción de bacterias. Entonces, ya viendo casi todo este panorama, nos queda la inmunosupresión. ¿Y cómo controlamos la inmunosupresión? Bueno, como habíamos hablado, en el epitelio intestinal hay un montón de actores que intervienen en las defensas del organismo. ¿Sí? Nosotros tenemos un producto que se llama Gamaxin, que es un producto a base de un Bacillus subtilis específico que hemos desarrollado, ¿sí? Que hemos aislado, y que de hecho lo tenemos patentado, ¿sí? Que lo que se hace es, ese bacillus se lo fermenta con el sustrato de fermentación, durante todo el proceso de fermentación produce metabolitos, y una vez que llega a un volumen, se lo inactiva. Entonces, el Gamaxin no es un probiótico porque no posee Bacillus subtilis vivos, pero tampoco es un prebiótico, ¿sí? Porque el Gamaxin lo que posee es no solamente el Bacillus subtilis inactivado, sino también el sustrato de fermentación y todos los metabolitos que se generaron durante la fermentación. Entonces el Gamaxin es un producto complejo que lo que hace es estimular las defensas inmunes del ave. Lo que va a hacer el Gamaxin es mejorar la respuesta inmune inespecífica para que el ave esté mejor adaptada para defenderse a las infecciones bacterianas. ¿Cómo lo hace? Lo hace ya que modula la respuesta inmune innata, modula la inflamación intestinal y fortalece las uniones intracelulares. Esto lo hace mediante la estimulación de distintos receptores específicos de patrones, ¿sí? Receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Como habíamos hablado, que estimulan una respuesta antiinflamatoria y una respuesta benéfica para el animal. Lo que estamos haciendo es estimulando PRRs
que lo que van a favorecer es la producción de mucina, la producción de zoonopluvens 1, la producción de citoquinas antiinflamatorias, ¿sí? Y generar una situación de homeostasis. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el uso de Gamaxin? Que se activan estos PRRs específicos que yo les mencionaba, se aumenta la producción de interleuquina 8, que lo que hace es que haya una mayor concentración de células inmunes en la lámina basal del epitelio intestinal, se aumenta la producción de inmunoglobulina A, fundamental para el control de desafíos bacterianos, se aumenta la producción de mucina 2, ¿sí? La producción de moco denso, se aumenta la producción de zoonopluvens 1, con lo cual las uniones entre los enterocitos es más estrecha y hay menor permeabilidad, ¿sí? Se aumenta la producción de factor de necrosis tumoral beta, que es una citoquina antiinflamatoria, ¿sí? Y con todos esos procesos lo que logramos es justamente bajar la inflamación, fortalecer las uniones entre los enterocitos y aumentar la cantidad de células inmunes en el epitelio. Con lo cual fortalecemos y mejoramos la adaptación del ave a los desafíos bacterianos. Gamaxin se utiliza de una forma muy sencilla, así como lo que estamos haciendo es una estimulación inmune, hay que darlo como si fuese una vacuna, en el sentido de que hay que darlo cada 14 días, con tan solo 2 dosis en aves de corta vida o 3 dosis en aves de larga vida, ya generamos los efectos benéficos, pero es muy importante respetar este esquema de vacunación, este esquema de aplicación, de darlo con 2 dosis separadas de 14 días. Sí, se da en agua bebida, con lo cual es muy sencillo de utilizar, y lo que logramos es mejorar la respuesta inmune y mejorar las defensas del ave frente a estos desafíos bacterianos. Entonces, podemos ver cómo con la utilización de cada una de estas herramientas podemos actuar sobre cada uno de estos actores y actuar de manera global sobre el epitelio intestinal, sobre las defensas inmunológicas y sobre el hígado, ¿sí? Ya sea mediante el mantenimiento de un microambiente intestinal sano y una microbiota equilibrada con el uso de un probiótico como es el Floramax, ¿sí? O mediante el fortalecimiento de la defensa inmune del ave mediante el uso de Gamaxin, o mediante el mantenimiento de la salud hepática y la disminución de la inflamación y de los efectos del estrés mediante el diostarine, o también mediante el control de las micotoxinas gracias a los efectos de Toxaplus. Sí, lo que podemos hacer es un control holístico e integral de cada uno de estos factores que amenazan constantemente la integridad intestinal en la producción avícola. Sí, entonces, mediante la combinación de estas distintas herramientas estratégicas, es que Betanco y Fartec pueden brindar un programa de control holístico de la salud intestinal y hepática, permitiendo de que las aves estén mejor adaptadas a los desafíos que estamos viendo hoy en día en la producción avícola y que cada día son más extremos, cada día las aves están más exigidas, entonces cada día tenemos que tener programas que sean integrales y que actúen no sobre un agente específico, sino sobre varios agentes a la vez. Así que espero que haya sido de su agrado la charla. Muchas gracias por su atención y estamos a disposición para lo que necesiten. Lamentablemente no tenemos tiempo para las preguntas porque ya cumplí con la hora que había sido otorgada, pero ante cualquier duda que tengan, ahí tienen mi mail, así que por favor no duden en enviar un mail y hacer las consultas que necesiten. Muchas gracias.